Bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a Escala, el canal que busca el eslabón perdido entre moda y arquitectura. Me llamo Amanda y este vídeo pertenece a una serie sobre tejidos para indumentaria valenciana. Si no sabes muy bien de qué estoy hablando porque acabas de aterrizar, te recomiendo que primero que nada te mires esta playlist que te voy a dejar por aquí y luego regreses. Ya hemos hablado en otros vídeos sobre los orígenes de los tejidos para la indumentaria valenciana, cuáles son las fuentes disponibles acerca de este tema, y hemos aprendido que no solamente existen trajes de fallera o fallero y que la indumentaria valenciana es mucho más rica y va muchísimo más allá de lo que probablemente son las fiestas más conocidas de la ciudad de Valencia y otras muchas poblaciones. Existen otros muchos tipos de indumentaria y no todos emplean ni telas de seda ni grandísimos centros florales, como esos trajes tan icónicos que muchas y muchos de vosotros estaréis bastante acostumbrados a ver. Esta serie sobre indumentaria valenciana iba a constar de 3 vídeos, siendo este el último. Pero es un tema complejo que tiene muchas patas, así que este último he decidido partirlo en 2 partes, así que habrá vídeo extra. En estos 2 últimos vídeos vamos a hablar de la que yo creo que es la parte más desconocida y probablemente también la más subestimada de la indumentaria valenciana y probablemente de todos los tipos de indumentaria que existen, pero que para mí es una de las más interesantes. Se trata de las técnicas con las que se tejen estas telas y tejidos, y también podríamos hablar del concepto ligamento. El ligamento, hablando de forma un poco de andar por casa, sería la forma en la que ordenamos los hilos en un telar, sea mecánico o sea manual, para tejer un tejido o tela. ¿Por qué digo que es la parte probablemente más desconocida? Bueno, pues porque normalmente cuando hablo con gente que no está habituada a este mundillo, suelen asumir que todas las telas que llevamos están tejidas a mano y que por tanto cuestan una pasta. Y esto no siempre es así. Existen diferentes tipos de tejidos, tanto hechos a mano como hechos a máquina, y diferentes formas de ordenar sus hilos que crean diferentes tipos de texturas y diferentes tipos de acabados. Y hoy voy a intentar explicaros lo mejor que pueda cómo funcionan, en qué están basados y para qué se utilizan unos tipos de tejidos y otros. Bueno, y llegados a este punto, si no has visto mi vídeo sobre la historia del telar y la computación moderna, creo que precisamente ahora es un buen momento para hacerte saber de la existencia de este vídeo y recomendártelo también por aquí por si es algo que te interese. Como ya conté en el vídeo anterior, los tejidos que conforman la indumentaria valenciana, tanto masculina como femenina, pueden categorizarse tanto por tipo de fibra que se utiliza para tejer como por tipo de ligamento. La mayoría de ligamentos puede hacerse en telares mecánicos modernos, excepto, os diría que hasta donde llega mi conocimiento, 2. Probablemente sean muchísimos más, pero en Valencia, que yo conozca, hay 2 que solamente pueden hacerse con telares manuales. Uno es tejido conocido aquí en Valencia como vellut y el otro es el tejido espolinado, por todos archiconocido como espolín. Este tipo de tela se sigue tejiendo en Valencia como hace 200 años, pero no adelantemos acontecimientos. Llegados a este punto, si te está gustando el vídeo y quieres que suba cosas parecidas, te invito a que le des al like y te suscribas y le des a la campanita para que te lleguen avisos de las posibles cosas nuevas que vaya subiendo por el canal. Por cierto, y que no se me olvide, como acostumbro a hacer siempre, dejo todas mis fuentes en la cajita de descripción por si quieres consultarlas. Siempre que pueda durante este vídeo voy a tomar como referencia
o primera referencia las definiciones sobre el tema que da la RAE. Pero como el tema es súper nicho, en algunos casos voy a acudir también a un diccionario textil especializado en el tema de la tejeduría y como último recurso o recurso de apoyo voy a acudir también a un tesauro de un proyecto europeo sobre la seda que se tituló Silk Now y que también os dejo en la cajita de descripción. En algunos casos también acudiré a los libros de indumentaria que os he dejado en las cajitas de los vídeos anteriores. He de decir que buscar las terminologías ha sido muy difícil porque muchas veces el mismo tipo de tejido o tisaje se llama de diferentes maneras en sitios diferentes. Y en algunos aspectos la bibliografía consultada muchas veces hace referencia también a técnicas o algunos términos que, con los mismos nombres, resultan totalmente contradictorios. Ahora sí, después de todos estos disclaimers, vamos por fin a definir los diferentes tipos de técnicas con las que se tejen las telas destinadas a la indumentaria valenciana. El brocatel. Si sigues cuentas de indumentaria valenciana en Instagram, te tropiezas casualmente con algún desfile o alguna ofrenda durante algún evento relacionado con las fallas, este es probablemente el tipo de tejido mayoritario que te cruzarás y muy probablemente la mayoría estén tejidos con rayón o también llamada seda artificial que definimos en el anterior vídeo de esta serie. Aunque bueno, también hay brocateles de seda. Disculpadme por el pequeño inciso, pero creía muy conveniente y muy necesario hacer esta pequeña pausa para hacer un disclaimer sobre la definición de brocatel y cómo realmente esta definición no se ajusta del todo a la calidad de los brocateles que llevamos hoy en día. Esto lo he podido averiguar gracias al experto textil Josep Manuel Sabater, alias L'Escarpidor, cuya página de Facebook me ha servido como fuente y, por supuesto, os voy a dejar en la cajita de descripción. Dicho esto, seguimos con el vídeo. Es un tejido con origen en el siglo XVI. Está compuesto como mínimo por 2 urdimbres y 2 tramas. Su elaboración busca destacar los dibujos. Por eso, y según mis fuentes, paréntesis, muchísimas gracias a Amadeo Edo por la información, cierro paréntesis, como os decía, la referencia utilizada normalmente es tejer el fondo de raso ligero y el dibujo se hace con ligamento de raso pesado con la urdimbre que va por arriba. Y esto es súper importante si queréis entender un poquito de indumentaria y no quedar como cuñados o cuñadas. Los dibujos no están bordados, se tejen según se va realizando el resto del tejido de fondo. Aunque comparte con otros tejidos como esa sensación de realce debido precisamente a la urdimbre que va por arriba. Y por eso, en algunas ocasiones, parece que estos tejidos están como un poco bordados. El brocatel puede tejerse con fibras más comunes y baratas, como el algodón o, como os decía, el rayón, o bien con seda. También pueden llevar hilos de un metal o diferentes metales, o no llevarlos en absoluto. El brocatel no es reversible. Justo en la parte de atrás, los hilos de la urdimbre, responsables de ese efecto en relieve, quedan sin enlazar. Actualmente, estas telas se tejen a máquina. Por eso, si les damos la vuelta, es posible ver como una especie de efecto como de rayitas, porque cuando la máquina teje, tiene que pasar todos los colores utilizados en ese tejido de lado a lado, aunque por el delantero solamente veamos un trocito de color en particular. Brocado, brochado o brocato. En realidad, este término es muy genérico y cuenta con escaso significado técnico. Se ha utilizado habitualmente para nombrar cualquier tejido labrado, especialmente aquellos que tienen metales dorados o plateados. Dado que su significado es tan indefinido, no se recomienda utilizar esta palabra. Yo misma he llamado durante muchos años de mi vida a este tipo de telas que cuentan con un fondo de raso liso
y tramas de algún tipo de metal brocado, aunque en realidad corresponderían más a la definición anterior de brocatel, aunque sean pocos los colores que lleva o un único metal haciendo todos los dibujos. Y también he escuchado a mucha gente llamar brocados a lo que en realidad corresponden a damascos, que os contaré a continuación. En general, como os decía, este término es muy confuso, y aunque lo escuches en la calle y en círculos relacionados con la indumentaria, si quieres demostrar que sabes de esto, utiliza términos más concretos como los que te voy a ir explicando a continuación. Damasco. Los damascos son aparentemente sencillos y visualmente son súper elegantes. Su origen es la ciudad siria de Damasco, de donde se importaron desde el siglo XIV. Los damascos cuentan con un efecto de fondo y otro de dibujo constituidos por la haz de urdimbre y la haz de trama de un mismo ligamento, con una sola urdimbre y una sola trama formadas por hilos del mismo grosor, color y calidad. El efecto que tienen es bastante plano y el dibujo es reversible. Damasina o damasquina. Vale, este es muy fácil porque es como un damasco, pero de una calidad un poco más bajita. Lampazo, lampás o lampasso. Aquí he encontrado definiciones variadas según la fuente consultada, que como siempre os dejo en la cajita de descripción. El lampazo, al igual que los brocateles, suele tejerse también con dos urdimbres. La del fondo se hace con raso pesado y la de arriba, que es la que hace el motivo, se utiliza para atar las diferentes tramas de color en seda. En el tesauro de Silgnau he encontrado que la urdimbre de arriba, esto es la que hace los dibujos, también puede ser de ligamento tafetán o ligamento sarga. Al igual que el damasco, el lampazo o lampás, su origen también es oriental y viene de bastante lejos en el tiempo, probablemente entre los siglos XIV y XV. Jacquard. Este tejido también tiene truco, y es porque básicamente el concepto jacquard es genérico para todos aquellos tejidos labrados que para elaborarse han necesitado el cruzamiento de los hilos producidos precisamente por una máquina jacquard. Y esto me lleva de nuevo a recomendarte el vídeo sobre Ada Lovelace, los telares y la máquina analítica que publiqué en este canal y que de nuevo te dejo por aquí o en la cajita de descripción. Raso. El raso es un tipo de tejido cuyos hilos de urdimbre pasan por encima de varios de trama, de tal manera que estos últimos, la trama, siempre queda oculta en el derecho del tejido y los primeros forman una superficie como muy lisa y brillante. Es un ligamento de tipo simple cuyos puntos de ligadura quedan separados y equidistantes entre sí, lo que produce una superficie como más deslizante respecto a los otros tipos de ligamento. Su principal característica es que se consigue un tejido muy suave, pero a expensas de una resistencia un poquito más baja respecto a tejidos que se tejen con otro tipo de ligamentos. Hoy en día, el término es sinónimo de satén o satín en francés. Sin embargo, resulta muchísimo más adecuado el uso de la palabra raso, mientras que satén y satín son galicismos mucho más modernos. En la época de máximo esplendor textil en la ciudad de Valencia, había una diferencia entre lo que era el raso hecho con seda, que se llamaba setí, mientras que el ras llevaba lino o lana, moiré o acalandrado. Este es súper facilito y súper fácil reconocerlo. El moiré es ese tipo de tejido que hace como un efecto como de aguas. De hecho, en italiano se conoce como marechato. Es un tipo de tejido que aparece a finales del reinado de Luis XV. Moiré es el nombre genérico que se da a los tejidos que, además de tener el ligamento acanalado o de grano grueso, reciben
un acabado especial que produce en su superficie como este efecto como de aguas o de luz cambiante, producido por el aplastamiento parcial de dichos canales o grano del tejido. Tapicería. Aquí, una vez más, he vuelto a encontrar términos bastante contradictorios. Por un lado, el tesauro de Silk Now se refiere a tapicería fina como calidad superior de tapicería tejida con seda y lana, con un bajo número de hilos metálicos, que además suele tejerse en un telar diferente al jacquard y que suele ser más ancho que este. Por otro lado, en el Diccionario de Materia Mercantil, Industrial y Agrícola de 1857 he encontrado otra definición que denomina a estas telas tapicería propiamente dicha. Básicamente, esta definición viene a decir que es un tejido de fondo con ligamento raso, labrado de dibujos muy variados que tienen brochados por encima ramos o flores sembradas de varios colores. No existe una definición genérica, así que consideremos una tapicería en indumentaria valenciana como ese tipo de tela que es más ancha que el resto, que además no suele llevar metal y que puede ser combinación de lana y seda o solo de rayón o de algodón, y que además suele tener una textura como un poquito más vasta que un brocatel o un lampazo. Otomán. Este creo que también es bastante sencillo de identificar. El otomán es un tejido con acanaladuras paralelas a la trama, o sea, que van como en horizontal al borde de la tela, conseguidas mediante tramas gruesas, normalmente en algodón, que quedan ocultas por la urdimbre. Esto se ve muy fácil porque es un tejido que cuando pasas la mano por encima tiene como una especie como de textura, así como de rayitas finitas. Y me voy a quedar aquí. ¿Echas de menos alguno de los tejidos probablemente más conocidos de la indumentaria valenciana? ¿O de los que más se habla, digamos, en círculos de indumentaria? Estoy segura de que sí, porque de forma totalmente malvada y deliberada me he dejado 3 de los que probablemente más se usan y se conocen actualmente. Cuéntame en un comentario si has reconocido alguno de los tejidos y ligamentos de los que te he hablado, si tienes un traje o alguna pieza que utilice esas técnicas o esos tejidos, y también, pues si te ha gustado el vídeo, pues también que dejes un comentario y me lo cuentes. Nos vemos muy prontito. ¡Chao!